¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bendecidos por el Señor, seguramente. Claro que sí. Hoy tenemos, si quieren, si pueden cerrar el micrófono para que no haya ningún tipo de interferencia. El profe José, si puede cerrar el micrófono, sería importante. Chévere. Miren, esta es el último encuentro de las de las cuatro unidades que tiene esta unidad curricular. En este caso tenemos la unidad 3, ¿verdad? Que es productividad y educación, definición y características de la productividad en educación, la educación en la cultura, en el proceso social y en el desarrollo económico y social. Primero, antes de iniciar, quería felicitarlos. Ayer muy tarde, ustedes saben cómo estamos con respecto a la electricidad y más toda la rutina de vida que tenemos nosotras las mujeres. Hasta ayer muy tarde terminé de revisar los mapas mentales, los videos, los ensayos y de verdad que uno se siente orgulloso y se siente que sí vamos muy bien, vamos en ese camino de realmente producir conocimiento, de realmente investigar y saber expresar sus opiniones, pero por supuesto con ideas argumentadas. Vi muy pocas producciones, muy poquitas, que fue un corte y pegue. Del resto, bastante bien. Sí quería era, y lamentablemente a veces por el tiempo y porque la virtualidad a veces no nos permite ese encuentro presencial, que sería muy importante, es que tienen que evaluar cómo se elabora un ensayo. Ustedes saben que una de las cosas que nosotros hemos aprendido como maestros es que para que el lector se quede, usted tiene que tener un estilo de redacción y tener una forma de cómo usted colocar su trabajo para atrapar al lector. Y pues pude evidenciar en algunos ensayos que lo que tiene que ver con la forma, no con el fondo, con la forma de cómo se elabora un ensayo, creo que hay algunas debilidades. Ustedes saben principalmente, y eso me ha enseñado esta universidad y la Universidad Bicentenaria, que usted en cada ensayo, cada artículo, cada producción escrita que usted haga, que usted realice, usted hace el centrado, ¿ok? Usted no lo coloca, usted tiene que justificar su ensayo. Segundo, ustedes saben que ustedes no pueden utilizar un tipo de interlineado de 1,5 porque es es muy amplio para usted poder elaborar un ensayo. Tercero, un ensayo, yo creo que yo en las instrucciones se lo había colocado, yo les decía de 3 a 5 cuartillas y hubo ensayos de 6, de 7, de 8, cosa que pues definitivamente en un ensayo pues no se aplica. La tercera me pareció, incluso hay un ensayo que iba a anotar el nombre del participante y no lo hice, pero ¿qué ensayo para estar bien fundamentado, pero se entendía que la persona leyó, hizo su estructura, porque ustedes saben que uno, antes de elaborar un ensayo o cualquier escrito, usted arma su esqueleto. Es decir, su esqueleto donde usted sabe cuáles citas van a ser textuales, cuáles citas van a ser parafraseadas, cuáles son los temas, ¿verdad?, que usted va a trabajar. Y por supuesto, eso sí lo ven ustedes, que no lo veo en otras universidades, que ustedes sí están claros que en un ensayo usted no coloca como título introducción, desarrollo y conclusión, porque todo va inmerso dentro de eso. En cuanto a los mapas mentales y los links de YouTube, bastante interesantes. Algunos, como viene acostumbrando la universidad, que usted, así como estamos ahorita en este momento, todos nos podemos observar y todos podemos, porque parte de la comunicación efectiva y eficaz es que usted escuche o pueda observar los gestos de la persona, cómo habla, incluso la gestualidad, cómo se expresa con las manos. Eso es muy importante. Pero tengo dos compañeros, la profesora Seila y el profesor Adolfo, que me colocaron el link de YouTube, pero no tengo cómo copiarlo y pegarlo al YouTube porque es como una foto. ¿Sí? Entonces, claro, yo dije, Dios mío, y ahora, entonces, bueno, empecé letra por letra, pero igual no fue imposible, porque ustedes saben que si ustedes colocan el link, lo colocan como hipervínculo en un Word, pues yo lo que hago es corto, pego y puedo visualizarlo. Entonces, les voy a abrir más tarde, lo iba a hacer anoche, no pude, se me olvidó realmente. Les voy a abrir para que ustedes me coloquen el link con el hipervínculo para yo poder visualizar esa actividad.
Nos quedan dos actividades, hay un artículo y el artículo sí es bastante importante. A veces nosotros entendemos que, bueno, que es difícil, que la monotonía, el trabajo, tantas cosas y que se nos ha acostumbrado a que podemos hacer siempre la evaluación verbal, pero no escrita. Y esto es muy importante porque recuerden que la universidad tiene el REDIP, que es la revista que se ha venido incorporando en todos los espacios y que para ustedes como futuros doctores que ya están a un paso, es necesario sobre todo para una unidad de crédito. Entonces, con el profesor Marcos hemos tenido siempre la posibilidad de que cuando ustedes ingresan a esta unidad curricular, ustedes hagan el artículo y el artículo ya es válido para cuando finalicen. Entonces, es bastante importante que lo realicen. No importa cómo tal vez, porque hay una profesora que ya me la envió, tengo que revisarlo. Mira, por favor, revísalo y yo, para hacer algunas consideraciones. Me parece muy bien eso. Entonces, bueno, iniciamos. Productividad en educación. Y yo aquí les coloco, déjenme quitar esto aquí un momento para no poderlos ver. Aquí yo le coloco utilicé una presentación muy interesante de Canva que trabaja con solamente lluvia de ideas. Entonces, en ese sentido, tenemos la productividad en educación. La primera dice que es la relación entre la producción cuantitativa y cualitativa de productos, valores y servicios y el trabajo humano, y el trabajo humano empleado en producirlo. Es así, a veces nosotros decimos, es que la educación no es productiva, sí, por supuesto, porque usted, en el momento de que usted valora los servicios, y el trabajo humano, nos permite obtener ¿qué? Producción, cantidad, calidad, rendimiento, inversión, bienes y servicios y por supuesto la formación de recursos humanos y la adquisición de habilidades. Cuando hay una educación de calidad, nosotros tenemos una educación productiva y eso se refiere a la calidad de la educación y al progreso de la sociedad por la cantidad de personas que se benefician de ella. Eso sucede no solamente en Venezuela, sino en la mayoría de países de Latinoamérica. Cuando el Estado invierte en educación, las escuelas tienen una muy buena matrícula. O también podemos decirlo porque es así, hay escuelas que tienen una muy buena matrícula y otras escuelas que tienen una muy baja matrícula. Y eso usted dice, pero ¿por qué será? Bueno, son varias situaciones y varias condiciones, pero una de las primeras, y estamos claros en eso, es en la calidad educativa. Si mi escuela, desde que usted entra, es una escuela que tiene un clima y un ambiente laboral y un ambiente estudiantil favorable, donde los profesores elaboran sus carteleras, donde los maestros llevan su planificación y no solamente la llevan por llevar, sino que planifican de una forma creativa, el personal directivo, el personal de apoyo, el personal administrativo, siempre tienen un trabajo cordial y un trabajo en equipo, eso se refleja en la calidad, en la cantidad, en el rendimiento y en la inversión de ese recurso humano que yo estoy formando. Entonces, hay escuelas que tienen, por ejemplo, una matrícula de 800 y hay unas escuelitas que están a 2 cuadras y tienen 300. ¿Usted dice por qué? Definitivamente porque el docente, ese docente o ese maestro que está en la escuela, entonces es un maestro transformador, un maestro participativo, un maestro organizado, un maestro que planifica actividades no solamente académicas, sino deportivas, culturales, y el estudiante se siente totalmente feliz en la escuela. Incluso bueno, y eso nos pasa ahorita, hay escuelas que cuando usted le dice al niño no hay clases, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay clases si yo quiero ir para la escuela? ¿Por qué? Porque se siente feliz, se siente agradecido y se siente muy bien en el espacio donde está. Y hay niños que le dicen no hay clases, felices porque no lo hay. Todo tiene que ver con esa productividad y esa calidad educativa en educación. A ver, se me fue. Le di muy rápido. Ok, aquí. Dentro de las características de la productividad en educación tenemos la productividad económica, la productividad social y la productividad técnica. Dentro de la productividad económica, hablamos que dice, determina la capacidad de la escuela o del sistema educativo para llegar a los beneficios de la instrucción a las mayorías, los recursos humanos que emergen de la formación de la mano de obra calificada y habilitada para su aplicación en la industria, en el sector agropecuario y los demás sectores propios del funcionamiento económico de la sociedad. Totalmente es así. Cuando el Estado invierte en educación, tenemos todos los recursos y las herramientas necesarias para usted tener una muy buena calidad educativa. Cuando usted en su escuela tiene computadores, tiene videobeam, tiene cornetas, cuando usted tiene materiales, instrumentos que sirvan para
la elaboración de carteleras, cuando usted tiene espacios idóneos para usted poder desarrollar, no solamente, y como nosotros hemos venido hablando, no solamente lo académico, sino lo artístico, lo cultural, lo deportivo, unas buenas canchas, instrumentos musicales, todo eso repercute en esa productividad económica. ¿Por qué? Porque el Estado, como invierte, por supuesto, ese funcionamiento económico de la sociedad, esos niños y niñas, esos estudiantes, esos adultos, porque es muy importante la educación universitaria en este aspecto, funciona y progresa. Eso nos permite adquirir mayores bienes y mayores riquezas para la sociedad. Tenemos la productividad social, dice la productividad, mire, lo tengo invertido. La productividad social significa la valoración de la escuela o sistema educativo por el grado de utilidad que presenta en el medio que actúa. En esa productividad se combinan, por una parte, el conjunto de objetivos que se aspiran a alcanzar, los logros, el prestigio, la aceptación, la interacción de la escuela con la comunidad, y es cuando nosotros estamos conscientes de la importancia del punto y círculo. Sabemos que uno de los factores que impide la creatividad y que impide que realmente sea la calidad educativa es la situación de vida personal de cada uno de nosotros y el conformismo. Es decir, la apatía. Entonces, soy apático, soy demasiado conformista, entonces no tengo metas y objetivos claros, metas a corto, a mediano y largo plazo que me permitan a mí que todos podamos interactuar en ese proceso en la comunidad. Cuando, por ejemplo, aquí en Venezuela se utiliza el proyecto educativo integral comunitario, a veces queda solamente en papel, porque definitivamente como no hay una gran participación de la comunidad, de la sociedad que se encuentra dentro de ese punto y círculo, los panaderos, los dueños de los restaurantes, las bodegas, la farmacia, el centro, el CDI o el centro comunitario de salud, un dispensario. Si nosotros no actuamos definitivamente en colectivo, nunca vamos a poder aspirar a lograr alcanzar esas metas a corto y mediano plazo que se plantea la escuela. Porque si yo, por ejemplo, eh, quiero capacitar a mis estudiantes en un coro universitario, en un coro, o quiero hacer un encuentro musical. Ustedes deberían, o nosotros deberíamos en esa planificación de corto y mediano plazo, incorporar a toda esa comunidad, y la comunidad podría ser la patrocinadora de esa actividad. La comunidad sencillamente podría participar, sí, algún miembro de la comunidad que toque un instrumento, que pueda llevar una corneta, que podamos hacer una vendimia para aportar, para mejorar el parque de la comunidad, para llevar insumos para esa centro hospitalario que está cerca de nuestra comunidad, tantas cosas que podríamos hacer si nosotros tuviésemos esa interacción siempre participativa y siempre activa con todos los que nos rodean. Tenemos la productividad técnica que está en todo el medio de la lámina, que se resulta de los factores de la producción educativa, del grado de organización, del perfeccionamiento y eficacia de los medios y métodos utilizados y de la intensidad con que se utiliza en el trabajo escolar. Su rendimiento dependerá de la aplicación de los medios técnicos, de la calidad de enseñanza y de los tiempos en que ésta deberá impartirse. Aquí en Venezuela se está haciendo un proceso de transformación curricular. Incluso hay ahorita liceos pilotos que están llegando a sexto año. Y sexto año porque desean, su aspiración, su meta, es llegar a una educación media técnica para nuestros bachilleres. Cosa que aplaudo. Definitivamente el bachiller no solamente puede ser bachiller en ciencia y bachiller en humanidades. Todos los liceos deberían buscar la manera de que el estudiante pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades y que pueda ser aplicado en un trabajo productivo. Y eso tiene que ver mucho con eso. Pero la productividad técnica debe favorecer esos medios e instrumentos. Si mi escuela tiene una muy buena infraestructura y yo puedo hacer espacios de agricultura, espacios que me permitan a mí que el estudiante desarrolle ese potencial técnico, definitivamente los liceos serían distintos y las escuelas notablemente serían distintas. Tenemos la educación, y vamos a ver si, ok, se ve muy bien así, la educación en tres procesos.
¿verdad? La educación en el proceso cultural, la educación en el proceso económico y la educación en el proceso social. En la educación en el proceso cultural, yo me casé con un autor que se llama Gilbert Delanchere. Gilbert Delanchere, él propone un modelo general de dinámica cultural y él nos plantea que primero la cultura crea la educación. ¿Y qué es cultura? Dice que la educación inicia la nueva generación en la cultura existente, que es el carácter transmisor. Que la nueva generación transforma la cultura en una nueva cultura, que es el carácter transformador. Y por eso es que incluso, en mi caso que soy profesora de castellano, cuando hablamos de literatura y cuando hablamos de las corrientes literarias, nosotros decimos, bueno, ¿dónde empezamos? Comenzamos una literatura de Grecia y Roma, literatura grecorromana, y hemos llegado en la actualidad a una literatura que nos conlleva a esa literatura moderna, pero pasamos por diferentes corrientes literarias, desde antes de Cristo hasta la actualidad. Así sucede con la cultura. La cultura en este momento, en la actualidad, y no sé cuál es su opinión, ahorita quisiera que pudiésemos compartir un poco la opinión con respecto a esto, es que la cultura latinoamericana y la cultura mundial se ha resquebrajado totalmente por los valores. Lo que nosotros antes considerábamos tal vez el funcionamiento social llevados en el marco del respeto, de la honestidad, de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, se ha venido resquebrajando y por ende la cultura se ha ido transformando, tal vez en algunos aspectos positivos y en otros no tan positivos. Yo siempre y me he caracterizado por defenderlo. Nosotros en la pandemia nos ayudó mucho. Lamentablemente tuvimos muchísimas pérdidas humanas, pero lo que tiene que ver en cultura, en sociedad y conocimiento, nos transformamos de una manera vertiginosa, porque si usted no se montaba en ese tren digital, usted se quedaba. Y ahí quedaba, postrado, enraizado, y tal vez esas raíces ya en este momento pues ya hubiesen muerto, hubiesen fallecido. ¿Por qué? Porque usted se montó en ese tren digital y aprendió a esto, a todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. La cultura del hombre y su medio ambiente. El proceso de producción de la cultura descansa en el trabajo físico e intelectual del hombre y es la educación el medio esencial con que cuenta la sociedad para desarrollar las potencialidades del trabajo humano en todas sus formas. Deberíamos hacer un cartel grandísimo y colocarlo en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones, sobre todo de Venezuela. Es así, la educación es el medio esencial con que cuenta la sociedad para desarrollar las potencialidades del trabajo humano en todas sus formas. Hay que invertir en educación. La educación no es un gasto, porque la educación es la que transforma la cultura y el medio ambiente para el progreso de la sociedad. Si usted quiere que su país sea un país rico, sea un país lleno de producción, de buenas industrias, que la gente de afuera, de otros países, quieran invertir en su país, usted tiene que invertir en educación. Es la única manera en la cual nosotros vamos a tener una sociedad capacitada y una sociedad con eh, eh, una sociedad que pueda cumplir con esas necesidades básicas, salud, vivienda, calzado, alimentación y que usted tenga seres humanos felices, seres humanos prósperos y seres humanos siempre dispuestos a dar todo por su país. Dentro del proceso económico, decimos que la educación en el proceso económico dice que es uno de los mecanismos operativos de transformación de la estructura social. Si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que lo difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y desarrollo económico. Cuando el Estado invierte en educación, entonces entiende que esa mano de obra calificada debe irla transformando e innovando y capacitando diariamente, porque la educación no termina cuando usted termina en la universidad o cuando usted realiza una formación y capacitación, la educación es para toda la vida. Cuando la ciencia, y por eso hay países demasiado desarrollados, sencillamente porque tienen grandes científicos, investigadores, pero es que realmente el Estado invierte en ellos. Entonces, hay eso se llama en esto, por aquí lo tengo, la teoría de desarrollo económico, el que está en la parte de abajo. Hay una teoría de desarrollo económico que establece que cuando el Estado hace ese consenso con toda esa mano de obra calificada para transformar, para innovar, para crear, obviamente que el Estado, hay un producto de calidad.
hay un servicio de calidad. Tenemos, Ah, dice, son por todas favor, virtuales. por favor, si pueden cerrar los micrófonos. La vamos a que distancia virtual. La teoría del desarrollo económico. Se ha establecido un consenso en cuanto al papel que le corresponde a la educación. Por una parte, se le considera como una meta de desarrollo y por otra se le estima como uno de los factores esenciales del mismo. Pues entonces, puede entonces decirse que sin educación no hay desarrollo económico y que sin este no puede haber progreso educativo. No tenemos mucho que decir con respecto a eso. Definitivamente es así. No hay desarrollo económico si no hay un progreso educativo. Por eso es que yo creo que yo se los comentaba en la clase anterior, se los comentaba a los de gerencia, que hay estados, por ejemplo, Argentina hizo lo que una vez el, el presidente Chávez hizo aquí en Venezuela. Comenzó a entregar canaimas, tablets a todos los niños, a todos los adolescentes. Tal vez no llegaron a todos. En Argentina han llegado a cada espacio. Llegaron a cada espacio para entregarle tablets a los niños, a las niñas, a los jóvenes y en todos los espacios tienen internet. ¿Ustedes creen y consideran que si en todos los países latinoamericanos y países mundiales se desarrollara ese tipo de productividad en educación, de inversión en educación, tendríamos estudiantes realmente capacitados, talentosos para poder desarrollar cualquier actividad que pueda ser desde el punto de vista no solamente digital, sino académico, científico, histórico, cultural, porque pueden crear. Ahí está la herramienta, está el recurso didáctico para poder trabajar con él. Y tenemos por último el proceso social. Y en el proceso social tenemos las funciones sociales de la educación y tenemos tres: la producción de la mano de obra calificada, la socialización de la mano de obra y la generación de la ideología. En la producción de la mano de obra calificada, decimos que la primera función es la producción de mano de obra y se refiere al papel que tiene la educación en la sociedad para la formación de los diversos tipos de recursos humanos que son requeridos para el funcionamiento y desarrollo del sistema económico y social. Y para ello, para poder entender esta producción de mano de obra calificada, hablamos que de la generación de la ideología. Hay tantas ideologías que genera el proceso educativo, cuantas sean las sociedades en que él se desarrolla, pero todas ellas tienen en común el hecho de que responden o aspiran a responder a las necesidades dominantes de sus respectivos conjuntos sociales. Esto quiere decir que en la educación, adelante, en la educación estamos. Gracias. Un momentico. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. En educación. Ah, ahorita tengo aquí. Muchas gracias. Esto quiere decir que para que el Estado, ¿verdad? Depende del Estado, de su ideología, de lo que quiera alcanzar, es su educación. Si yo tengo un Estado que esté claro en la formación de los valores, en una educación democrática, participativa, transformadora, ¿verdad? Que siempre esté buscando cómo innovar y cómo capacitar a todos sus maestros y a todos sus gerentes educativos, seguramente esa mano de obra calificada va a ser una mano de obra altamente competente y altamente dispuesta a cumplir su labor en cualquier espacio. Eso es realmente la meta que nosotros tenemos en educación. Por eso es que ustedes hoy están aquí. Cada uno de ustedes podría estar haciendo cualquier tipo de actividad, pero usted qué está haciendo en este momento, usted se está formando. Se está formando para no solamente obtener sus títulos, sino sencillamente para poder transformar la educación y transformar los espacios donde usted se encuentra. Entonces, para cerrar con esta actividad, quisiera que alguno de ustedes me comentara hasta este momento cuál es su opinión con respecto a la importancia, ¿verdad?, de la productividad en educación. ¿Cuáles serían ese aporte que ustedes podrían dar a la sociedad del conocimiento en cuanto a este tema tan importante? Los escucho. ¿Quién levanta la mano primero? A ver, ahí están casi igual, dos hombres, dos mujeres. Pero empezamos con los hombres, porque ya yo hablé, entonces yo hablé por las mujeres. El profesor José Arellano. Buenos días, profe. Buenos días a los Buenos días. participantes. En cuanto a la educación y la productividad, o sea, la importancia, por ejemplo, el artículo, el ensayo mío, era sobre si puede estar la sociedad del conocimiento, podemos tener las buenas tecnologías en las escuelas, es decir, equipos, pero la importancia de ir creando una cultura
de formación en competitividades digitales. Es decir, que tanto el profesor como los estudiantes tienen que saber un poco cómo sacarle provecho a los dispositivos, computadoras, Así es. los teléfonos inteligentes, para sacarle provecho no solamente para el entretenimiento, sino también para formarse. Ayer estaba hablando con en el seminario, con los formadores que quieren eliminar los celulares, ¿no? A los estudiantes, es decir, que no carguen en el internado celulares y eso porque dicen que, este, que distrae mucho a lo largo Ujú. del día, porque es un internado. Y yo le decía que primero los chamos son nativos digitales, es decir, están Exacto, inmersos en la exacto. cultura de la sociedad del conocimiento. Y ayer estaba dándole clase a unos estudiantes de primer año, hablándole de técnicas de estudio. Y me di cuenta que son chamitos distintos a los que están ahorita en quinto año, en cuarto año, tercer año. Chamitos te manejan, te hablan el lenguaje del celular, te dice, padre, usted se ha metido en esto y aquello. Es decir, ya todo el día manejan el celular. Quiere Así decir que es. hay que usar otros medios para educar. Es decir, porque los chamos están usando no es eliminar, sino enseñar a cómo usar el seminario, a usar El celular, la tecnología exacto. en ese sentido, ¿vio? O sea, la misma sociedad nos está llevando a que tenemos que responderle a esa sociedad con los mismos medios que ellos usan. Por supuesto, profesor, Es, exactamente es así. Incluso ayer yo coloqué eso en el estado, porque en todos los espacios se está buscando que el estudiante no use el celular, pero es que no es el uso, es el mal uso. Si usted utiliza el celular como una herramienta didáctica, en el momento que usted va a desarrollar alguna clase, por supuesto, es válido, es preferible que tengan un buen uso. Incluso yo en las clases también, yo le digo, mire, vamos a utilizar Instagram, vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar Twitter, porque es que ellos lo utilizan todo el tiempo. Entonces, es- lo que tenemos que buscar es cuáles son las acciones que yo podría utilizar que me brinde a mí más bien un aporte en vez de que sea un instrumento que me impida el conocimiento y me impida el aprendizaje en los estudiantes. está bien, gracias. Muy bien. El profesor Adolfo, que vamos a escuchar primero a los hombres, profe. Saludos para todos. Este, bien, mi aporte en cuanto al tema no solamente destacar la importancia de la dotación de los recursos tecnológicos que hace el Estado. Es Uh también -huh. nosotros como docentes hacemos uso de ellos y del cuidado que le damos a este potencial o a este recurso que se está utilizando. Muchas veces cuando aquí en las escuelas hablamos del fracaso del sistema o de la votación que tuvo la votación, por ejemplo, de las canaimas y eso, era porque no se creó en la ciudadanía o en los estudiantes la conciencia de cuidar el recurso, ¿sí? Sí, Si bien es un recurso muy, muy bueno, o sea, por ejemplo, la canaima, quizás para darle esa cercanía con los niños se le dio esa forma, esa estructura como de juguete, y quizás eso llevó a que ese recurso tan importante pues no se cuidara y se deteriorara tan rápido como en muchos casos sucedió. Y pues también hacer uso constante de la red y de todo lo que es la plataforma digital, pero con un cuidado, ya que los muchachos hoy en día hacen uso diario y constante de lo que es el teléfono o de todo lo que son las pantallas digitales y es prácticamente el día a día de ellos. Pero así entonces, es. ¿de qué forma nosotros desde la escuela o desde la universidad utilizamos esos recursos de manera educativa para poder fortalecer el aprendizaje de los estudiantes? Muy bien, profe, muchísimas gracias por su aporte. Nos quedan 8 minutos y no he terminado, así que ahorita, si tenemos la oportunidad, continuamos con nuestras amigas. De todas maneras, ellas ya habían hablado la vez pasada, los hombres no la habíamos escuchado. Tenemos la unidad 4, habla de la educación para la competitividad y la productividad en un mundo global desde la creatividad. Y yo les coloco aquí tres conceptos de creatividad
uno por bono, que dice la creatividad puede ser innata o educada. La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística, tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar. Y eso nosotros lo habíamos comentado en una de las primeras, en la unidad 1, donde esa habilidad de la creatividad es innata. Nosotros todos la tenemos. ¿Qué debemos hacer nosotros como, primero nosotros como persona individual, de cómo desarrollar mis propias habilidades y cómo el maestro puede potenciarlas dentro de la propia educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tenemos a De la Torre en 2009, dice, la creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la metodología utilizada. Y es allí donde nosotros como ustedes como futuros doctores en educación, en humanidades, mención educación, deben buscar la manera de transformar todos esos espacios, pero en propuestas de objetivos didácticos creativos que permitan que el estudiante pueda manifestar y explotar toda esa motivación y toda esa creatividad que tiene inmersa dentro de sí. La creatividad se puede educar, desarrollar, potenciar si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Y uno de los principales instrumentos que tenemos es esa energía y esa cualidad y esa actitud positiva y transformadora para hacer de la educación una mejor educación. Nosotros hemos escuchado la frase, la educación que quiero, la educación que tengo y la educación que quiero. Entonces, en esa educación que queremos, ¿qué queremos? Ah, pues eso, potenciar y desarrollar una formación realmente integral para todos los niños, niñas y jóvenes en todos los espacios educativos. ¿Cuál es el papel del maestro en un mundo globalizado? Los docentes deben ser conscientes de su propio proceso docente y de involucrarse más en la importancia social de la creatividad, como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la persona como individuo y como miembro de una comunidad de conocimiento. Además, la creatividad ha sido identificada como un componente clave para la supervivencia, el avance y el cambio social. Siendo así, la creatividad se transforma en una herramienta indispensable en la construcción de una sociedad abierta y constructiva. Y ustedes dirán, pero solamente la creatividad, sí, porque cuando una persona es creativa, es asertiva y busca siempre la resolución de los problemas. No se queda tieso, por decirlo, esa no es la palabra, no se queda inmóvil en un espacio, sino que siempre está buscando transformar, mejorar, crear, participar. Entonces, es muy importante que nosotros como maestros entendamos que en un mundo globalizado, en un mundo totalmente o casi meramente capitalista, inhumano en muchas situaciones, ¿cuál es nuestro papel en este mundo, en esa sociedad del conocimiento? Hablar de globalización implica hablar de la modernidad y sus interacciones en las adaptaciones y metodologías con los avances tecnológicos en las diferentes áreas del conocimiento. Si bien es cierto, el mundo es cambiante y avanza a pasos agigantados sobre el mismo pasar del tiempo, pareciera que el tiempo y sus fluctuaciones son más ligeras. Los cambios tecnológicos son visibles en las comunicaciones e interacción del mundo virtual, tal cual como lo dijeron los dos profesores, el profesor Adolfo y el profesor José, creo que José, exacto. Nosotros estamos inmersos en todo momento y en todo lugar con la tecnología. Si nosotros entendemos que esa comunicación y esa interacción del mundo virtual, yo puedo transformarla para mi favor en positivo, estoy hablando de que la globalización y ese mundo en el que a veces todo es mecánico, todo es una competencia, pero no una competencia para el trabajo en equipo, sino para yo alcanzarla de manera individual, yo seguramente voy a entender que en este mundo educativo es fundamental, y siempre lo repito, además de los valores, porque no todo puede ser conocimiento, sino tiene que haber conocimiento, valores, y como yo a ese paso gigantado que va el mundo digital, me puedo comparar, pero a partir de la productividad. Dice, la globalización vista desde una perspectiva educativa es la que se caracteriza por preparar a las personas para ser competitivos en cada ámbito, como el económico, el social, el político, el ambiental, el cultural, el geográfico, para ayudar a las comunidades a tener un desarrollo sostenible, a la vez crear redes e interacciones globales entre los sectores y personas de otros países para mantener una relación entre ellos que permita tomar decisiones y acciones que influyan no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. La globalización toca el ámbito educativo y vemos cómo los países ofrecen carreras virtuales y suministran intercambian docentes, se ofrecen becas y créditos para estudiar en el extranjero y se abren sedes de universidades en otras regiones y países. Cuando el Estado y cuando ustedes mismos en este momento, como ANIDENSID, que están invirtiendo en educación, esto nos permite no solamente
que usted transforme en su localidad, que usted transforme su escuela, no, usted transforma todo lo que está a su alrededor. Si usted, por ejemplo, va a un congreso internacional, usted no va, no solamente va en el congreso internacional Sheila Silva. Sheila Silva va en el congreso internacional como maestra, como educadora venezolana. Usted pone su país por delante. Entonces, cuando todos entendemos que en este mundo globalizado podemos hacer mejores cosas, podemos construir, podemos tocar a esos estudiantes para que puedan lograr realmente llegar a esa formación integral, vamos a hacer muchísimas cosas. Quisiera escuchar, nos quedan 2 minutos 50, 1 minuto para cada una. Profesora Jacqueline, ¿qué opina con respecto a este súper tema que tenemos en el día de hoy? Buenos días, profe. Bueno, de un tema muy interesante de nuestra formación como doctorando, ¿no? En la parte educativa, donde está claro que por delante queda la creatividad y la innovación del docente para poder impartir su clase pedagógica, tomando en cuenta los retos tecnológicos que han surgido y pues todo ese conocimiento, esa información que cada día pues nos va aportando la sociedad. Aunque al principio cuando empezó la parte tecnológica, pues fue un reto para los docentes. Muchos desconocían hasta cómo comprender el computador. Sí. Ajá, entonces le daba hasta miedo tocarlo. Sí. Entonces fue un proceso fuerte de ese reto, pero como dice, a través de la información que se va adquiriendo, el conocimiento, pues muchos docentes pues fueron adquiriendo esa habilidad. Un tema interesante, súper importante en esta formación, de verdad. Me marcó, bueno, me llena, ¿no? Y me hace como a investigar más y a profundizar más sobre los aspectos como docente, mi función docente, autoevaluarme más en mi función docente. Así es. Profesora Sheila, muchísimas gracias, profe Jacqueline. Bueno, en cuanto al tema que trabajamos, considero, bueno, la gran importancia que tiene para los gobiernos a nivel mundial el invertir en los cerebros para la innovación y la productividad. Pues la educación es uno de los elementos más importantes para esta sociedad del conocimiento y que nosotros podamos tener cada día más acceso a los avances tecnológicos, a la sociedad de la información a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y que ese conocimiento y que esa sociedad del conocimiento cada día abarque más el proceso educativo a nivel nacional y mundial, y que nosotros podamos estar a la vanguardia de esos avances para que nuestros ciudadanos verdaderamente pues estén en el momento de este mundo globalizado, estén en la actualidad de este mundo globalizado. Realmente muchísimas gracias a ustedes. Ya va a finalizar. Este fue nuestro último encuentro sincrónico. Espero que, así como dijo la profesora Jacqueline, eso los mueva ese volcán que tenemos por dentro de nosotros, que es esa vocación, ese compromiso y esa entrega para hacer realmente de esta sociedad la mejor